Bienvenidos a nuestro podcast La Antorcha, un espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Soy el pastor Jordi Hernández. Hoy te acompaño con un mensaje que encenderá tu fe, traerá claridad a tu corazón y te recordará que, en medio de la oscuridad, Cristo es nuestra luz. Me acompaña Ana María para dirigir este espacio de reflexión espiritual. Preparémonos porque esta antorcha no se apaga. Comencemos. Pastor Jordi, muchas bendiciones. Favor, contémosle a nuestra audiencia de qué tema vamos a hablar en esta ocasión. Ana María, en esta oportunidad vamos a compartir una hermosa reflexión relacionada con un personaje bíblico que se llamó Eva. Pastor, qué bendiciones compartir con nuestra audiencia este tipo de mensajes que buscan traer paz, luz y consuelo al pueblo creyente de Cristo. Así es, hoy vamos a explicarle a nuestra audiencia de manera sencilla sobre algunos aspectos relevantes de este personaje bíblico, para que a la luz de las Sagradas Escrituras podamos aprender grandes verdades bíblicas que nos ayudan a crecer en fe, en doctrina y en santidad. Pastor, para comenzar, díganos, según la Biblia, ¿quién fue Eva? Ana María, según la Biblia, en el segundo capítulo del Génesis, Eva fue creada por Dios tomándola de la costilla de Adán, para ser su compañera en el jardín del Edén. Vivió en armonía con Dios y Adán hasta que una serpiente la engañó para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pastor, Eva fue la primera mujer creada por Dios, pero también la primera en caer en desobediencia. ¿Qué nos enseña su historia sobre el amor de Dios hacia el ser humano aun cuando falla? La historia de Eva nos enseña que el amor de Dios no desaparece cuando el ser humano falla. Aunque Eva pecó, Dios no la destruyó ni la abandonó, sino que continuó su plan de redención para ella y para toda la humanidad. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto nos muestra que el amor de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Pastor, según el relato bíblico, después del pecado, Dios buscó a Adán y a Eva en el huerto. ¿Qué nos revela ese acto sobre el corazón misericordioso de Dios? Cuando Dios preguntó, de acuerdo a Génesis 3:9, ¿dónde estás tú?, no era por ignorancia, sino por misericordia. Dios salió al encuentro del ser humano no para destruirlo, sino para restaurarlo. Esto nos enseña que Dios no huye del pecador. Tristemente es el pecador quien huye de Dios. Como dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios se manifiesta en que, aún después del error, Él sigue llamándonos al arrepentimiento. Pastor, Dios cubrió a Eva y a Adán con túnicas después de la caída. ¿Qué simboliza este acto en relación con el perdón divino? Este acto simboliza que Dios cubre nuestra vergüenza con su gracia. Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto, por supuesto, apunta proféticamente al sacrificio que más adelante se cumpliría en Cristo cuando Jesús muere en la cruz. Dios no dejó a Eva en su culpa, sino que la cubrió. Esto nos enseña que el perdón de Dios no solo borra el pecado, sino que también restaura la dignidad del ser humano. El Evangelio busca restaurar la vida del pecador. Esas túnicas fueron sombra y figura del Cordero que quita el pecado del mundo. Pastor, ¿cómo podemos aplicar hoy la historia de Eva para aprender a perdonar y a recibir el perdón de Dios? La historia de Eva nos recuerda
que ningún error es más grande que la gracia de Dios. Así como Eva fue alcanzada por la misericordia, nosotros también podemos ser restaurados. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Esto nos enseña a no vivir en culpa, sino en arrepentimiento y confianza. Y también nos llama a perdonar a otros como Dios nos perdona a nosotros. Finalmente, pastor, ¿qué mensaje de esperanza deja la historia de Eva para las personas que hoy se sienten que son indignas de recibir el amor de Dios? El relato bíblico sobre Eva nos deja un mensaje claro. Dios no termina con la historia del ser humano en el pecado, sino en la esperanza. Aunque ella cayó, Dios prometió redención desde ese mismo momento. En Génesis 3:15 encontramos: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Sabemos que esto apunta directamente a Cristo. Eva fue engañada y fue un instrumento para que Adán pecara cuando él decidió voluntariamente comer del fruto prohibido. Y Dios, en su gracia y soberanía, usa a la misma Eva para traer por medio de su descendencia al Mesías, quien triunfaría definitivamente sobre el pecado. Por eso Romanos 8:1 declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos enseña que el amor, el perdón y la misericordia de Dios siempre son mayores que nuestras caídas. Pastor Jordi, gracias por compartir con nuestros oyentes esta hermosa reflexión. La historia de Eva nos recuerda que, aunque el ser humano puede caer, Dios nunca deja de amar, perdonar y extender su misericordia. Desde el primer error, Él ya había preparado un camino de restauración, como dice Salmos 117:2, porque grande es su misericordia para con nosotros. Apreciada audiencia, si en estos momentos te encuentras en una situación en la que sientes que le has fallado a Dios, recuerda, así como Eva fue alcanzada por la gracia, también nosotros somos invitados a levantarnos a confiar en el perdón de Dios y a vivir una vida transformada por su amor. Que cada oyente recuerde que en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Así es, Ana María. Que esta enseñanza encienda en nosotros la confianza en Dios, porque la obra de Cristo en la cruz es completamente suficiente, perfecta y definitiva para la redención y salvación de la humanidad, proveyendo perdón total por los pecados y abriendo el camino a la reconciliación con Dios, sin necesidad de añadiduras humanas, obras ni sacrificios adicionales. Esta obra sustitutiva es un acto de amor divino, es el fundamento del cristianismo y el único medio para obtener vida eterna a través de la fe en Jesús, cumpliendo el propósito eterno de Dios. Gracias, Ana María y apreciada audiencia, por acompañarnos. Que la luz de la palabra de Dios siga guiando nuestras vidas. Hasta la próxima. Apreciados oyentes, muchas gracias por apoyar nuestro contenido. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa con otro importante tema. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartir para que más personas sean bendecidas con este tipo de mensajes. Dios los continúe bendiciendo.